Voy a hablar un poco más rápido, mencionando de que el foro no está siendo utilizado conforme son las reglas que ha establecido la universidad. Por lo tanto, va a estar abierto hasta el día miércoles para que ustedes cumplan con los dos requisitos, que uno es comentar e investigar, no únicamente darle copy-paste al contenido que ya se les dio, sino que deben de poner su propia opinión y su propia investigación. Eso le da un puntaje de 50 puntos. La segunda parte del foro es que entre ustedes amplíen el conversatorio respecto a los puntos que cada uno logró encontrar o investigar. Y ese ejercicio tiene el resto del puntaje, que son 50 puntos, que nos va a dar los 100 puntos completos. Entonces, tanto el foro de la unidad 1 como foro unidad 2 lo voy a calificar, terminar de calificar el día miércoles que viene, para que ustedes tengan suficiente tiempo para poder hacer los agregados que les estaba mencionando. Hoy tenemos como segundo tema, y qué bueno que el tema es un poco corto, pero es el medular para entrar al paso de la siguiente unidad, en la 3, que vamos a ver concretamente la ley de probidad y de responsabilidad de los funcionarios públicos de Guatemala. Hoy vamos a hablar de lo que conocemos como probidad y fiscalización. Por lo tanto, ustedes van a ver en la segunda diapositiva que hay un concepto de probidad que lo podemos encontrar en cualquier libro de derecho, o incluso coincide con la definición que da el diccionario de la Real Academia, en donde cuando habla de probidad, habla de una rectitud del ánimo y de proceder. Esto quiere decir que es la manera en que las personas se conducen en la vida cotidiana, e incluye otros valores o características que ustedes podrán ver, que está la de integridad, honradez y hombría del bien. Las palabras que vamos a escuchar como sinónimos o que forman parte de todos los conceptos relacionados con la probidad, vamos a encontrar el de la rectitud, el de la integridad, honradez y hombría del bien. En la siguiente diapositiva, ustedes verán de que en la siguiente diapositiva ustedes se dan cuenta que se establece lo que es la bondad. La bondad suele equipararse a las características o valores que les mencioné anteriormente. Sin embargo, para los efectos de este curso y específicamente la publicidad en la administración pública, vamos a entender a la bondad como esa inclinación natural en hacer el bien. Cada vez que nosotros estamos en cualquier posición de trabajo, y en este caso en administración pública, pues todo acto que nosotros realicemos tiene que ir enfocado a un aspecto positivo. Cada unidad administrativa, cada entidad del Estado tiene su propia ley, tiene su propio objetivo, tiene sus propias funciones y sus propias atribuciones. Entonces, nuestro actuar lo tenemos que encajar con el objeto y la naturaleza de esa entidad. Y vamos a tener como obligación todas las funciones que conforme a la ley tiene asignadas esa unidad administrativa. Y vamos a tener como límite las atribuciones que la propia ley le da a esa unidad administrativa. En palabras comunes, podemos hacer solo lo que la competencia de nuestro cargo nos permite hacer. Si lo hacemos de esta manera, estaremos inclinados a cumplir con estos valores que inicialmente les estoy comentando. En la práctica, suele suceder que el empleado o funcionario público quiere ir más allá de lo que su propio cargo, su propia normativa, su propia ley orgánica le permite. Me he topado con experiencias en las cuales auditores de unidades administrativas, todo aquel aspecto que no entienden o le da duda, pues suelen presentar denuncias penales.
poniéndose en una posición de fiscalizadores criminales o de investigadores criminales. Y esto ha creado toda una presa de expedientes ministeriales en el Ministerio Público y consecuentemente una presa de expedientes judiciales que está sobrecargando el sistema de manera innecesaria. Por lo tanto, algo que podría venir a abonar a cambiar esta situación sería principalmente encuadrar nuestro actuar única y exclusivamente en aquellas atribuciones que nuestro cargo tiene aparejada y que las mismas tienen que ser contestes con las funciones que tiene la institución por la cual yo laboro. Cuando nos vamos a hablar de la rectitud, en la siguiente diapositiva, vamos a ver de que, en la siguiente, por favor, vamos a encontrar diferentes actos que van a encuadrar al concepto que nos da el diccionario sobre rectitud, pero yo les he subrayado únicamente aquellos que tienen relación específica con el quehacer de la vida pública, en donde vamos a escuchar integridad. La integridad va más allá de lo que nosotros decimos. Integridad es ser consecuente de nuestros actos con lo que decimos. Si nos denominamos un funcionario honesto, nuestros actos tienen que ser honestos. Si me catalogo un funcionario responsable, nuestros actos tienen que demostrar esa responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de rectitud, el primer elemento que vamos a encontrar es la integridad. El número 2, exactitud y justificación de las operaciones. En el caso específico del quehacer público, nuestras operaciones tienen que tener relación exclusivamente y únicamente a las atribuciones que tengo aparejado para mi cargo. Puedo estar en una institución como la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, pero mi cargo es abogado de asuntos administrativos. Por lo tanto, a mí me compete todas aquellas atribuciones que tienen que ver con asuntos puramente administrativos. Ya hay otro abogado, o debe haber otro abogado, que se encargará de los asuntos específicamente penales, porque su cargo va a ser abogado en asuntos penales. La tercera característica que vemos en este concepto dice que esta tiene que ser una conducta sin doblez, disimulo ni favoritismo. ¿Cuántas veces no hemos visto en administración pública de que esto es un hábito al revés? En el sentido de que la regla número 1 es el favoritismo. La regla número 1 es privilegiar un expediente frente a otro. Regla número 1 es acelerar un expediente frente a otro. El hacerlo va en contra de este concepto que se vuelve valor para la administración pública. La última característica es ejercicio de un cargo como actuación de los valores y deberes morales. Dentro de las reglas que tienen que regir nuestro actuar como empleados y funcionarios públicos, recordemos de la pirámide de Kelsen que estuvimos hablando en la clase anterior, en donde la parte más alta de esa jerarquía normativa vamos a encontrar todas aquellas normas de rango constitucional. Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia, el de legítima defensa, el de debido proceso. Entonces todos nuestros actos tienen que garantizar que no violentemos esos derechos de las personas. Un rango más abajo de la Constitución encontramos las leyes ordinarias. Por lo tanto, vamos a encontrar nuestra propia ley orgánica de nuestra institución, como todas aquellas leyes que tienen el mismo rango y que se convierten en leyes especiales que vamos a aplicar en nuestro actuar. Dentro del tercer rango, vamos a encontrar las reglamentarias, y van a ser todos aquellos acuerdos gubernativos que vinieron a desarrollar aquellas normas contenidas en una ley ordinaria que son producto de una norma constitucional que ordenó que existiera. Por lo tanto, si se dan cuenta, primero va la Constitución, luego una ley ordinaria y luego una ley
o un reglamento en acuerdo gubernativo. No es al revés. No por tratar de privilegiar una norma de rango reglamentario, vamos a desobedecer o dejar de aplicar o desatender una norma de rango ordinario. Mucho menos no reconocer la existencia y la garantía que nos da las normas de rango constitucional. En la práctica es otro error que se suele cometer. Nos enfocamos a interpretar literalmente una norma y un reglamento sin considerar si estamos limitando un derecho contenido en una norma ordinaria, no digamos un derecho que está contenido en la Constitución. Y se vuelve aquella burocracia que no te dejo pasar porque la norma, el reglamento, lo estoy privilegiando frente a las otras normas. Eso debe de terminar. Ya mencionamos esos tres rangos. Hasta el rango más abajo vamos a encontrar los valores y deberes morales, que va hasta abajo en esta jerarquía normativa que nos obliga a seguir, pero en el caso específico de la rectitud nos dice que tenemos que tener valores individuales como personas, como el valor humanidad, el valor solidaridad, responsabilidad. Son valores que si nosotros los tenemos como personas, en el ejercicio de nuestros cargos nos va a regir para poder actuar correctamente en la administración. En la siguiente diapositiva ya vemos algo un poco más concreto, donde está la integridad. Cuando hablamos de poseer la calidad de íntegro, estamos hablando de que soy un componente de diferentes valores. Cuando hablamos de probidad, estos valores tienen que ver con los que les mencioné desde un inicio, con la rectitud, la honradez y la propia probidad. Entonces, cuando estamos hablando de probidad en la administración pública, estamos hablando de rectitud, honradez e integridad. Integridad respecto a nuestros actos. Una jefatura nos puede dar una orden, pero si esa orden va en contra de nuestros valores, siendo íntegro, no vamos a acatar esa orden. Mucho menos si la misma es ilegal. ¿Y por qué no la vamos a acatar? Es ilegal porque violentaría una norma de rango ordinario. No digamos si la instrucción lleva una ordenanza de violación a una norma constitucional, como por ejemplo, no reconocerle o no garantizarle el debido proceso a un usuario, a un administrado. O que no nos permita que le otorguemos el legítimo derecho a defenderse que tiene, porque hay una norma constitucional que dice que tenemos que permitir que las personas se defiendan. O no digamos lo que contiene el artículo 28 de la Constitución, que manda que todos tienen derecho a pedir al Estado y el Estado tiene la obligación de tramitar y resolver. No dice que el Estado tenga que decir sí a todo o no a todo. Pero no importa cuántas veces la persona haga petición, el Estado tiene la obligación ilimitada de conocer todas las peticiones, tramitarlas y resolverlas. Ese es el alcance que tiene el artículo 28 constitucional. Si nosotros actuamos bajo una instrucción que limite a las personas a obtener una respuesta de los entes públicos, estaríamos violentando una norma constitucional que sería el artículo 28 de la Constitución. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar el siguiente valor o característica que se llama honradez. Cuando hablamos de probidad, regularmente la relacionamos con la dádiva, con el cohecho, pero no necesariamente. La honradez es una característica de la probidad. ¿Por qué? Porque es la manera de actuar de manera íntegra, como estábamos hablando anteriormente, pero respecto a la materia de cuentas y dinero. No tocar dinero que es del Estado. No tocar dinero que es ajeno. No recibir dinero a cambio de nuestra labor. Porque por nuestra labor ya estamos remunerados con nuestro salario. Por lo tanto, la honradez es una característica de la probidad, mas no es similar a la probidad. Cuando el concepto, en la siguiente diapositiva, vamos a ver la última característica que nos daba el concepto del diccionario jurídico de Cabanelas que vimos en la primera diapositiva,
Por favor, la siguiente diapositiva. Está la relacionada a la hombría del bien. Esa hombría del bien a lo que se refiere es al correcto y buen proceder. Ahí nuestra conciencia es la rectora de nuestros actos. Nosotros tenemos la capacidad como seres razonables, o racionales, perdón, de poder entender la diferencia entre bien y mal. Sabemos que si una norma es injusta, no la vamos a acatar, porque va en contra de los valores fundamentales de la persona. Pongamos en la situación de un agente de la policía, por ejemplo, que está investido de autoridad, pero no obstante que está investido de autoridad, tiene que respetar los derechos fundamentales de las personas. En la calidad de agente policial no le da el derecho a la autoridad de violentar físicamente a las personas que estén bajo custodia, que estén retenidas o que estén sometidas bajo un proceso penal. ¿Por qué? Porque no solo ese actuar no está permitido en la ley, sino que va en contra del buen proceder de un ser humano. Por lo tanto, cuando hablamos de probidad y vemos honradez, integridad, hombría del bien, todo tiene que ver con el hecho de que hay varios valores que van a venir a englobar lo que es la probidad. Esto es en términos generales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en la siguiente unidad vamos a ver el alcance del término probidad, pero el alcance legal, el que el legislativo a través de la ley específica desde el 2002 ha establecido las condiciones en las cuales se va a considerar que se cumple con la probidad en el ejercicio de un cargo público. Entonces, la siguiente labor que tiene un auditor, por ejemplo, de la Contraloría General de Cuentas, o en sí toda la unidad administrativa, lo encontramos en la siguiente diapositiva, que habla de fiscalizar. ¿Qué es fiscalizar? Acá el diccionario nos da varios conceptos. A lo que tiene que ver, o que tiene más relación con la maestría o con el curso que estamos acá interactuando, tiene que ver con aquellas facultades o posibilidades de inspeccionar, revisar, vigilar, cuidar y estar al tanto o seguir de cerca de una situación que fue encomendada. Es por eso que un auditor no puede actuar de manera ilimitada. Un auditor no puede tomar la iniciativa de fiscalización por una consideración muy particular o arbitraria. Esta fiscalización, esta inspección debe estar respaldada sobre un mandato que le ha dado al auditor. Por ejemplo, si le toca fiscalizar alguna municipalidad en específico, el mandato va dirigido a hacer la revisión, la vigilancia o la inspección a esa municipalidad. Por lo tanto, el auditor no puede entrometerse a fiscalizar otra entidad mientras no ha sido mandado para ello. ¿Por qué? Porque la fiscalización, siguiente diapositiva, por favor, la fiscalización es precisamente esa acción de fiscalizar que estábamos hablando, en donde tiene que haber previamente una asignación que le dé la ruta al fiscalizador para poder cumplir con ese mandato. Por ejemplo, en mi expertise, yo me dedico a la consultoría y defensa fiscal. Y uno de los aspectos que es más frecuente en esas fiscalizaciones que hacen los auditores tributarios es que presentan un requerimiento de información tan amplio que prácticamente pasan de una verificación a una fiscalización. Entonces, cuando un auditor está en un proceso de verificación y requiere unos documentos, de una vez quiere fiscalizar y pedir más documentos. Tiene que ir por etapas. La verificación,
tiene que ser únicamente traer a la vista los documentos y luego realizar un análisis para establecer si encausa una fiscalización o bien impone una sanción. Pero ir revisando documentos sobre la marcha y ir ampliando más requerimientos de información se convierte de una verificación a una fiscalización sin límite. Y si ustedes tienen la oportunidad de revisar un requerimiento de información de la Administración Tributaria, se darán cuenta que solicitan cosas que ya la propia Administración Tributaria tiene, como por ejemplo la constancia de inscripción. Si no existiera constancia de inscripción, no hubiera programa de fiscalización. ¿Por qué pedirlo? También piden documentos, por ejemplo, de patentes de sociedad o de empresa, cuando la propia Administración Tributaria ya tiene información con antelación, cuáles son las actividades actuales o cuál es el objeto de la empresa o la sociedad, porque si no se da esa información no se puede inscribir en el registro tributario. Y así vamos a encontrar varios, por ejemplo, piden copia. Perdón, les mencionaba que esos requerimientos de información son muy abiertos y esta fiscalización va poco a poco perdiendo el objetivo. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar el concepto de individual que realiza esa labor de fiscalizar y que engloba dentro de esta actividad de fiscalización. Y es al que vamos a conocer como el fiscalizador. Y esa es aquella persona que ha sido designada, aquella persona física que ha sido designada para realizar esa labor de verificación que hemos estado conversando. Resulta de que en la práctica se ha nombrado a una persona, por ejemplo, como auditor, cuando éste no tiene las características de un contador público y auditor. Vean el problema administrativo y legal con el que nos enfrentamos. Que una persona sin la formación adecuada esté haciendo labores de verificación, de revisión, de investigación, cuando no ha tenido una formación básica para ello. Cada vez es menos, pero todavía se ven casos de que consideran que el nombramiento administrativo por el nombre le da la calidad a una persona. Recuérdense que un auditor es un grado que se obtiene en la universidad y no es el que se adquiere por un simple nombramiento. Tiene que tener el acreditativo y la formación para ser considerado como tal. Entonces, cuando vamos en la siguiente diapositiva a hablar respecto de qué se puede fiscalizar y qué no se puede fiscalizar, se le va a llamar fiscalizable únicamente aquella información que es susceptible de ser revisada o aquella información que debe ser revisada. Hago énfasis en este segundo porque cuando hablemos de la ley de probidad y cuando hablemos específicamente de la ley orgánica de la Contraloría tiene un mandato claro respecto de lo que puede y no puede fiscalizar. Por lo tanto, un auditor de la Contraloría, para él va a ser únicamente fiscalizable todo aquello que la ley especial y las leyes generales manda que la Contraloría tenga que tener un cuidado de control. Pues bueno, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar el siguiente concepto, que es un concepto mucho más amplio y que le llamamos investigación, en la siguiente diapositiva. ¿Y qué va a ser una investigación? Pues una investigación va a ser el averiguamiento, indagación, búsqueda o inquisición de un hecho desconocido o de algo que se quiere inventar. Acá yo deseo dejar bien en claro una situación. Es diferente una investigación administrativa a una investigación criminal. El único ente que conforme a la Constitución tiene competencia exclusiva para hacer investigaciones
en materia criminal es el Ministerio Público. Los entes administrativos únicamente pueden hacer investigaciones administrativas. Pueden hacer investigaciones criminales. ¿Qué es lo que ocurre? Que amplían una fiscalización y aquello que no se entiende o crea duda o lo que presumen como un hecho delictivo, se presenta una denuncia penal. Pero resulta que no tiene que ser así. Para que un proceso penal pueda tener posibilidades de cumplir con el objetivo que tiene el proceso penal, ahí yo los invito a que anoten el artículo 5 del Código Procesal Penal. Ahí van a encontrar el objeto del proceso penal y se van a dar cuenta que el proceso penal tiene como fin la averiguación de la verdad y la posible responsabilidad del denunciado. Por lo tanto, eso le compete únicamente al Ministerio Público en el proceso penal. Los entes administrativos pueden realizar investigación, sí, pero una investigación que sea puramente administrativa. ¿Qué podría abrir las puertas para presentar en una denuncia penal? Y tomen nota de este dato. El primer paso para poder presentar una denuncia penal es contar con un indicio. ¿Y qué es un indicio? Indicio es un hecho o un acto que ya tenemos como válido, que ya lo tenemos documentado y respaldado. Pero que ese indicio nos va a llevar hacia la posible existencia de un delito. Por lo tanto, el indicio va a ser el camino para presentar la denuncia, pero el camino de la averiguación y posterior descubrimiento del hecho delictivo le corresponde al Ministerio Público y al organismo judicial. Los invito para que cuando estén presentes otros expedientes y tengan la inquietud, la duda, si presentan una denuncia penal o no, tomen en cuenta este consejo que les di. Incluso más adelante, si nos da tiempo, les deseo compartir los pasos que deberían de conformar una verdadera denuncia penal. Por último, vamos a ver la siguiente diapositiva, y cuando hablamos del investigador, nos vamos a hablar de todo aquel que se dedica a una investigación. La siguiente diapositiva lo define, y entonces vamos a identificar al investigador administrativo y al investigador judicial. Por lo tanto, en sede administrativa únicamente podemos ser investigadores administrativos. Y vamos a terminar la presentación, con la última diapositiva, que es la acción de investigar. Investigar son todas esas prácticas de diligencias, realización de estudios o ensayos para descubrir o inventar alguna cosa. Por lo tanto, quien va a descubrir o establecer sin lugar a dudas la existencia de un hecho criminal va a ser el Ministerio Público. En fase administrativa, si se hace una investigación, únicamente los entes tienen facultades para establecer infracciones y para imponer sanciones de carácter administrativo. Señores, esta fue una presentación maratónica, muy rápida debido a los inconvenientes técnicos que tuvimos. Fui lo más rápido que pude, pero logramos por lo menos en buen tiempo terminar la presentación y quedo abierto a cualquier duda que ustedes quieran dirigirme. Buenas noches, ¿estoy ahí alguien conectado? Sí, doctor, Marco Tulio Álvarez le saluda. ¿Qué tal, licenciado Marco Tulio? El más activo del grupo, lo felicito hoy. Muchas gracias, doctor, le agradezco. Lo felicito. Vamos a tener examen el domingo, ¿verdad? En foro y la investigación también, muy buena, lo felicito. Cuénteme. Muchas gracias, doctor. Vamos a tener examen el día domingo. Sí, ahí nos va a ayudar el licenciado Axel. Todo continúa, todos los programas virtuales continúan sin ningún cambio. Y el examen de la unidad número 2 se cierra el domingo. Lo que
lo que yo voy a calificar fuera del domingo, o sea, hasta el miércoles de la próxima semana, va a ser los foros, Muy para que bien. se pongan al día aquellos que no estén al día en el foro de la unidad número 1 y para que se pongan al día en el foro número 2. Sí, muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Para servirle, buenas noches. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Soy Víctor Chalín. Solo para Mucho aclarar, gusto, muy doctor, buenas noches. A sus órdenes. igualmente, doctor, solo para aclarar, los foros entonces van a quedar abiertos hasta el día miércoles. El día miércoles es el último día que tengo autorizado para calificar tareas, pero yo lo he ampliado para calificar foros, con tal de que las personas que no han participado o que lo hayan hecho no de la manera que establece el reglamento lo puedan hacer todavía. Entonces, el foro va a estar abierto, el foro de la unidad número 1 y 2 van a estar abiertos hasta el día miércoles, lo voy a calificar. Fuera del miércoles ya no calificaré foros. Ah, ok, es que eso era lo que quería que me quedara claro, que van a estar abiertos entonces hasta el día miércoles, siempre hasta la medianoche. Es correcto. Ok, gracias, doctor. Muy bien. También me percaté que muchas personas no han mandado todavía el trabajo, la tarea de la unidad número 1. Por favor, envíela y todavía se la califico para todos aquellos que no la han enviado. Esa tarea era el ensayo sobre el... Es correcto. Gracias, doctor. A sus órdenes. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Señores, no quiero perder la oportunidad para reiterarles las disculpas del caso por el problema técnico que tuvimos hoy, pero el cambiar de día de jueves a viernes me obligó a cambiar también de lugar para llevar a cabo este conversatorio, y entonces hubo problema de internet y con los equipos. Esperemos de que para el próximo viernes ya podamos resolverlo y podemos iniciar puntual, porque la otra semana el contenido es un poco más extenso y mucho más técnico. El día de hoy fue nada más el preámbulo para cuando escuchemos o hablemos de estos términos respecto de la ley, ya tengamos una claridad del alcance de lo mismo. Por lo tanto, mis disculpas por los inconvenientes de esta noche. Doctor, no, al contrario, le agradecemos mucho porque pudimos compartir la conferencia suya y la del doctor Iván García el día de ayer y por eso estamos muy agradecidos y gracias por su apoyo. Muy amable, muchas gracias por su comprensión y sus palabras amables. Yo estoy siempre a las órdenes para poderles servir. Pueden anotar mi correo personal por si quieren ampliar alguno de los temas que estamos hablando. Es luisfercordon@gmail.com. Ahí puedo atenderlos con mucho gusto. Y pues bueno, no les quiero alargar más el tiempo de espera. Yo les agradezco mucho el que hayan llegado hasta el final. Veo que algunas personas se desconectaron a las 9 en punto. Me imagino que era por compromisos previos. Pues a los que llegaron hasta el final, pues un agradecimiento especial, y también al licenciado Axel por todo el apoyo que siempre de manera muy valiosa nos da. Pasen muy buena noche todos y Dios me los bendiga. Buenas noches, doctor. Realmente, doctor, gracias. Buenas noches.